Estamos ahora en el módulo 3, en la sesión 3, y vamos a dar inicio entonces a este panel sobre recursos hídricos, cambio climático y plataformas digitales para el desarrollo de infraestructura basada en evidencia. Esta sesión la conducirá mi compañera Sandra Arredondo, especialista ambiental de UNOPS, a quien le doy la palabra. Muchas gracias a mi colega y tocaya, Sandra. Muy buenos días a todas y a todos. Me permito en primera instancia presentar a las personas que conforman el panel de esta sesión, que va a abordar un tema fundamental como un tema transversal para la implementación de la ODS 9, que de forma adicional involucra a otros objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el 13, que es acción por el clima. Me complace presentar al señor Federico Gómez, quien es profesional de la oficina de la OMM, Organización Mundial Meteorológica para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El señor Gómez es ingeniero civil, máster en estadística, obtuvo su doctorado en hidrología en Montpellier, Francia, también laboró en el Instituto Costarricense de Electricidad, perteneció al Consejo Nacional de Meteorología e Hidrología como presidente y el Consejo Costarricense para el PHI de la UNESCO. Después tenemos a don José Alberto Zúñiga. Don José Alberto es especialista en hidrología del Grupo de Climatología del ICE, es asesor hidrológico de Costa Rica de la región 4 de la OMM, tiene una vasta experiencia en estudios de caudales y de carga de sedimentos. Además, es miembro de la Comisión de Gestión de Manejo de Sedimentos en Región Central de Generación. Siguiente, nos acompaña el señor Bernie Fallas López, quien es máster en meteorología, meteorología operativa, y ha laborado en temas de pronósticos en el IMN, o sea, el Instituto Meteorológico Nacional. Es responsable del grupo de hidroclimatología y experto regional en el Foro de Clima de América Central. También tengo el gusto de presentar al señor Gerardo Quiroz, quien es oficial de proyecto del PNUD, asesor de gestión de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuenta con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en organismos gubernamentales, ONGs y agencias de las Naciones Unidas, además de una vasta experiencia en proyectos con ASADAS a través del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, en aspectos de análisis de fuentes de agua potable y contabilización de consumo. Pues bien, antes de iniciar el foro sobre la importancia de los datos hidrometeorológicos e hidrológicos a la hora de tomar decisiones de inversión en infraestructura basada en evidencia, quiero compartirles un video que resume una de las experiencias que tuvimos hace unos años atrás como agencias de Naciones Unidas, PNUD y UNOPS, y que impulsamos esta materia en una de las instituciones del Ministerio de Ambiente y Energía, que es la Dirección de Agua. Así que pasamos a ver un video muy corto, rápidamente, sobre esto. El recurso hídrico es fundamental para la vida. En Costa Rica, una de las instituciones que regula su uso es la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía. Sin embargo, no contaba con las herramientas tecnológicas necesarias para una más eficiente ejecución de sus tareas. Por este motivo, en el 2014, se firmó el acuerdo MINAE-PNUD-UNOPS para iniciar el proyecto de asistencia técnica para la implementación de un sistema de información y monitoreo para la gestión de recursos hídricos en la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía. El 25 de julio del 2015 se inauguró la red CIMASTIR, Sistema de Monitoreo de Agua Subterránea en Tiempo Real, con la construcción de 3 pozos en el acuífero de Nicoya. Para el año 2016, como parte de esta red, se construyeron 5 piezómetros de monitoreo y se habilitaron 39 pozos privados adicionales, los cuales para agosto del mismo año ya estaban transmitiendo datos a la Dirección de Agua para el control de nivel freático, temperatura y en algunos pozos de acuíferos costeros con control adicional de conductividad eléctrica para medición de intrusión salina.
Para el 2017, se cuenta con 44 pozos en total que registran datos de 10 acuíferos en la región de Guanacaste, permitiendo obtener información precisa en tiempo real. En febrero de ese año, se incluyó la gestión de datos de 22 pozos de la empresa de servicios públicos de Heredia, que registran 3 mantos acuíferos clave, ya que abastecen al 80% del área metropolitana. Los datos obtenidos permiten una adecuada administración y análisis de los recursos hídricos a nivel nacional, con el fin de mejorar el conocimiento técnico y certeza científica de la disponibilidad y su comportamiento, a fin de asegurar la sostenibilidad del recurso para el bienestar de estas y futuras generaciones. El tema de agua no es solo llevar más agua, sino que cómo gestionamos el recurso hídrico que tenemos ya disponible. Y este proyecto viene a atender ese tema. Es fundamental contar con datos al tiempo real y datos fehacientes para la toma de decisiones. En agosto del 2016 se puso en producción el SINIGIR, Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Entre el año 2017 y 2018 se implementaron cambios en la gestión interna de la Dirección de Agua que permitieron la priorización de trámites digitales. Algunos de los cambios implementados son: en los servidores, renovación integral del sistema de servidores, soluciones de almacenamiento y respaldo, virtualización de servidores con más capacidad y alcance, UPS de protección del RAC, sistema automatizado de respaldos, sistema automatizado de alertas. En la plataforma interna, balanceo automatizado de carga de trabajo para la distribución de tareas a personal, firewall profesional para protección adecuada de la información, incremento de la velocidad a Internet y conexión a fibra óptica, base de datos y sistema operativo actualizado, aplicaciones nuevas con multiusuarios y roles, nueva plataforma de intranet, creación de un gestor de documentos, digitalización de más de 8.000 expedientes. Además, el diseño e implementación de una página web y la creación y actualización del geoportal con visor público y privado de mapas, catálogo de metadatos y catálogo de geoservicios. El visor de mapas y las plataformas digitales de SIMASTIR y SINIGIR en la web han sido consultadas por decenas de miles de personas desde su lanzamiento en septiembre del 2016. En junio del 2019, la Dirección de Agua del MINAE obtuvo el premio a la calidad en gestión, otorgado por el Mideplan, por el visor de mapas desarrollado con PNUD UNOPS. Este es el máximo galardón nacional para las instituciones públicas. La implementación del proyecto en sus fases 1 y 2 ha generado un gran impacto en la gestión del recurso hídrico, mejorando el monitoreo de aguas subterráneas y las tareas administrativas de la Dirección de Agua. Porque sin agua nosotros no podemos vivir, es lo principal para las comunidades. Pues bien, el video muestra cómo es necesario realizar una transformación digital y modernizar el tema de la recolección de datos y gestión de los recursos hídricos y cómo es posible lograrlo si se definen objetivos claros y se invierte recursos para lograrlo. Entonces empezamos este conversatorio con el señor Federico Gómez. Don Federico, en el marco de las políticas de las Naciones Unidas, específicamente de la OMM, ¿cuál es el lineamiento en términos de uso, disponibilidad y estandarización de datos hidrológicos e hidrometeorológicos? ¿Y cuál sería el valor agregado que aportan estos datos para la toma de decisiones ante el cambio climático y la variabilidad climática? Gracias. Bueno, antes que nada, tal vez como un contexto general, comentarles que en marzo de este año el secretario general de las Naciones Unidas lanzó una iniciativa para tratar de cubrir toda la población mundial con sistemas de alerta temprana. Naturalmente esto responde a la preocupación que creo que todos sentimos, aquí se ha mencionado varias veces, ¿verdad?, sobre los temas del cambio climático. No obstante, como usted lo menciona bien, o sea, nosotros como un país en desarrollo en Costa Rica y muchos otros países de la región, aún tenemos muchos temas que atender que tienen que ver con la variabilidad climática solamente, que es algo que puede ser distinto un año al otro, ¿verdad? Y aún así hay cosas que nos han pasado antes, que nos siguen pasando y nos siguen generando muchos desastres. Entonces, básicamente, desde el punto de vista de la Organización Meteorológica Mundial,
que es la agencia especializada de las Naciones Unidas, un poco, digamos, para promover la colaboración internacional, el intercambio de datos y la estandarización de los mismos y de los sistemas. Los principios, ¿verdad?, que estamos promoviendo, especialmente a raíz de la más reciente aprobación de la política unificada de datos, ¿verdad?, de la OMM, como recomendación para los países, básicamente es procurar, yo lo resumo siempre como en 3 cosas muy elementales. Número 1, tener observaciones. Hay que tener observaciones que reflejen la variabilidad de los procesos que estamos midiendo, ¿verdad? Entonces, número 1, tenerlas. Número 2, tenerlas con cierto nivel de calidad. Y ahí es donde la parte de estandarización pues importa mucho, ¿verdad? Es muy relevante. Y tercero, pues hay que aprovecharla. La OMM, si bien trabaja directamente con sus contrapartes nacionales, los servicios meteorológicos nacionales, el miembro de la organización, el miembro de Naciones Unidas es el país. Entonces, si bien es deseable tener un servicio fortalecido, nosotros abogamos por eso, pero también es importante poder también acercarnos a otros sectores para poder obtener información de buena calidad y a lo que quiero decir con aprovecharlo al máximo es compartirla, ¿no? Si yo tengo una estación y otra persona tiene otra y otra y promovemos estos tipos de acuerdos de compartir los datos no solo internacionalmente sino también nacionalmente, pues yo pongo un dato, una observación en una estación de buena calidad, estandarizada, ¿verdad? Y después en un sistema y después recibo 6 o 7. Entonces, esos son un poquito los principios elementales, digamos, que rigen la política, digamos, y las recomendaciones que le hace la OMM a sus miembros. No obstante, al ser Costa Rica miembro también de la organización, pues tiene una serie también de compromisos, digamos, de dotar básicamente, hay 2 niveles de información, ¿verdad? Uno que es, digamos, esencial, necesario, que como Naciones Unidas entendemos que cualquier país lo requiere, ¿verdad?, de cobertura nacional y de acceso gratuito y libre, dependiendo de la definición que tenga el país en esto. Pero también hay un segundo nivel de información, que es información que puede ser tal vez mucho más compleja, más sofisticada, que de todas maneras la organización sugiere y recomienda pues compartirla lo más que se pueda. Muy bien, muchas gracias, don Federico. Esto nos da un marco muy claro desde la organización de la OMM y Naciones Unidas. Ahora quisiera consultarle a don José Alberto Zúñiga, tomando en consideración la generación de datos y la condición actual del manejo y acceso a la información en las diferentes instituciones del país, ¿considera que existen datos con suficiente cobertura territorial, registrados con equipos que tienen los mismos estándares que puedan ser utilizados para realizar las proyecciones, estudios necesarios que se puedan ser la base para desarrollar infraestructura resiliente? Algo de eso también ya está relacionado con lo que mencionó don Federico, pero ¿cómo lo ve? Bueno, a nivel de OMM también, hace 2 años ya, más bien más, todavía 4 tal vez, definimos una serie de objetivos de largo plazo. Y hay unos que son relevantes, llamémoslo así, para lo que hablamos, hablando de variabilidad. Nuestra aspiración es que nadie sea sorprendido por una creciente, que estemos preparados para las sequías, por ejemplo. Y hay una donde hablamos que la hidrología apoya el desarrollo sostenible y la agenda, digámoslo así, 2030. Asociado a eso se habla de calidad de la información y demás. Ya hablando del país y sobre disponibilidad de información, casualmente en estos días venimos asociado a un proyecto que hay para toda la región centroamericana, un inventario de la información que hay del país. Y cuando vemos en la parte hidrológica, el ICE es el que ha hecho un esfuerzo durante ya casi 70 años de recopilación de información, eso a raíz de un programa de Naciones Unidas también, del PNUD en su momento, y se dio un auge en el tema de la instalación, operación y gestión de información hidrológica, desde los años 60 por ahí que fue el proyecto. Y haciendo esta recopilación de información para el proyecto en que estamos, Jairo SOS se llama, por cierto,
vemos o se identifican zonas claramente que no tienen información hidrológica. Todo el Caribe Sur, por ejemplo. Vamos a la península de Nicoya, que es una zona también de riesgo tanto por inundaciones, pero también por sequía y demás. Y la península de Nicoya está vacía en información hidrológica. Hay algunas estaciones de la IA, pero en su ámbito de acción también en cuencas ya bastante reducidas en tamaño. Y después nos vamos a la zona norte y también hay vacíos. Nos vamos a la zona sur, la zona de corredores. Bueno, la península de Osa es casi un parque nacional completo, pero igual hay zonas donde no hay un solo registro hidrológico e inclusive de precipitación. Me llamaba la atención la charla, la sesión pasada, que era sobre infraestructura, se hablaba mucho de puentes y demás. Y en esta semana o a finales de la otra falla una alcantarilla en la Interamericana Sur, ahí por la frontera, y se interrumpe el paso por una alcantarilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se diseñó? ¿Qué había ahí, verdad? Tal vez quien diseñó no tenía la información, lo que no tenemos ahora tampoco había antes. Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Hacen que nos lleve a pensar en qué falta, ¿verdad? Y eso es muy obvio, es muy obvio. Entonces, hay que hacer un esfuerzo también a nivel país para esto. Los esfuerzos están bastante localizados, el AIA en su tema, el ICE, por cuestiones también de coyuntura. Si hablo de los años 90, el ICE perdió casi 50 personas de su personal de campo dedicado a hacer cosas de monitoreo y demás. La red entonces se comprime un poco de la que se administraba, y así en la parte profesional y otras. Entonces hay que hacer un esfuerzo por volver a buscar, densificar esa información que nos va a ser útil para muchos sectores. No hablemos solo de infraestructura, pero estamos hablando de desarrollo finalmente, ¿no? Y entonces lo que tenemos es un déficit de información. Las instituciones, si bien nos hablamos, hay un tema también de estandarización que yo creo que es necesario revisar. La tecnología que usa una institución, los controles de calidad, el proceso en la cadena de valor de la hidrología, digamos, tenemos que revisarlo a nivel interinstitucional. Y bueno, y luego vendrá otro tema, es de cómo se hace accesible, ¿verdad? O cómo le damos acceso a la gente o a los interesados para esta información. Algunos vamos más allá de generar un simple dato, vamos, procesamos, generamos pronósticos. No me voy a meter en el campo de Bernie mejor, pero el asunto es que dentro de esa cadena hay muchas cosas en las cuales podemos ir trabajando. Faltan convenios interinstitucionales para la mejor gestión de la información. Tenemos varios retos. Y entonces, bueno, hay bastante que hacer, pero hablando de cobertura, hay un esfuerzo que el país necesita hacer. Sí o sí. Muy bien, gracias, don José Alberto. Y don Bernie, entonces, ya que hay un tema muy relacionado por el aspecto pronósticos, ¿verdad? ¿Qué aspectos se identifica que se deben mejorar en materia de la interoperabilidad y accesibilidad de datos para poner al servicio las investigaciones necesarias justamente para la toma de decisiones? Buenos días, muchísimas gracias más bien por el espacio de poder compartir en este panel, primero que todo. Segundo, voy a hacer referencia a cosas que ya dijeron tanto Federico como José. Para mejorar esa interoperabilidad nosotros tenemos que alinearnos un poquito con lo que la Organización Meteorológica Mundial está pidiendo al país. Eso para hacer una mayor apertura en lo que se refiere a los datos, tanto a nivel nacional, ¿verdad? No estoy hablando a nivel institucional solamente del ICE, sino también a nivel de las distintas instituciones en el tema agua que generan mediciones. También es muy importante lo que comentaba José, ¿verdad? De hacer una optimización de la red. Tenemos partes donde tenemos varias estaciones y tal vez una muy buena cobertura, pero hay otras partes que hemos dejado descuidadas y ahí es donde tenemos que enfocarnos en reforzar esos sitios donde no tenemos mediciones. Y muy importante mejorar la comunicación entre las instituciones, ¿verdad? Que fue algo que José también comentó. Esto porque nos vemos como islas, ¿verdad? Cada quien resuelve las necesidades propias,
pero en la condición que estamos como país, y es algo que no deberíamos hacerlo, yo creo que en otros países es algo inconcebible más bien, es jalar cada quien por lo suyo, sino pensar en una forma integrada para poder generar esa interoperabilidad de una red robusta y que los que ocupan los servicios, tanto los que lo generan como los que ocupan los productos, pues puedan alimentarse de esa interoperabilidad. Muy bien, muchas gracias, don Bernie. Y don Gerardo Quiroz, desde su experiencia en proyectos para abastecimiento de agua potable de poblaciones vulnerables que administran el recurso hídrico a través de asadas, ¿cuáles aspectos considera que hay que implementar para lograr las metas y el acceso al agua más adecuados? Porque estamos viendo todo el tema de recursos hídricos que involucra la parte de climatología, hidrología superficial e hidrología subterránea, que hay que tomar en cuenta que el 80% de la población nacional nos abastecemos de aguas subterráneas, y justamente esas poblaciones vulnerables que son los acueductos rurales son gestionados por asadas. Sí, buenos días, muchas gracias. Efectivamente, Costa Rica tiene una muy alta cobertura de agua intradomiciliar, alrededor del 98% de la población recibe agua en su casa, lo cual es un dato sumamente de mucho valor, es muy importante como calidad de vida en el país, pero al mismo tiempo alrededor del 77% de las aguas residuales se vierten sin ningún tratamiento, de manera que no estamos cerrando el ciclo, ¿verdad?, del agua, en el sentido de que recibimos agua limpia y estamos vertiendo agua cruda, digamos. Entonces, a partir de ahí podemos establecer que tal vez el desafío en Costa Rica no sea el acceso al agua como tal, sino más bien la sostenibilidad del servicio. ¿Por qué? Porque de ese 98% de agua intradomiciliar, un 30% lo abastecen las asadas. Pero las asadas, que son los acueductos comunales, están fundamentados en un modelo de funcionamiento que está en peligro porque su sostenibilidad es muy compleja, porque no tiene un sustento legal para su funcionamiento, sino un reglamento que depende de la IA y cuyos costos de operación son altísimos y sus, digamos, desafíos técnicos son enormes como para que sean gente de la comunidad que con mucha voluntad pero muy poca preparación se hagan cargo de los acueductos. Nosotros desde PNUD y desde Naciones Unidas creemos que el modelo de asadas es un modelo que hay que defender, proteger y sobre todo fortalecer, porque es un modelo que impulsa la participación comunitaria, es un ejercicio de participación democrática muy importante, es la comunidad coadyuvando en el mantenimiento de un servicio esencial como es el agua, y hay que defender el modelo, pero hay que fortalecerlo, no puede seguir funcionando tal y como está ahora. Desde el punto de vista también de la gobernanza, pues tenemos que nuestra ley de aguas, que es la que le da marco a todo el funcionamiento, a todo el manejo del recurso hídrico, pues es una ley que data de los años 40 y que con todo y los parches que le han hecho, obviamente no está adaptada para las necesidades y las demandas del día actual. Además de eso, tenemos un problema con la disponibilidad de información suficiente para saber cuál es el estado de los acuíferos del país. En este momento no tenemos idea de cuánta agua tenemos en nuestros acuíferos, y eso nos impide tomar decisiones con prospección, es decir, mirando el futuro. Tenemos también desde el punto de vista de control de la información que tenemos un registro o más bien un no registro de agua, de lo que se llama agua no contabilizada, de un 50%, lo que se supone, porque no hay datos suficientes para saber cuál es exactamente, cuánta es el agua que estamos extrayendo y que no se está facturando o que no se está registrando, quiénes son los receptores de esa agua. Es agua que se queda en el camino por fugas, por conexiones ilegales, por mal funcionamiento de medidores. Entonces tenemos un desbalance entre lo que extraemos de agua
y lo que estamos entregando de agua. De manera que en términos de información estamos un poquito con los pies en el aire porque no sabemos exactamente cuánto tienen nuestros acuíferos, cuál es la esperanza de vida de nuestros acuíferos y obviamente no podemos tomar decisiones ni tomar acciones para proteger los acuíferos de manera proactiva y prospectiva si no tenemos esa información. Y un tema muy importante es la fragilidad de los sistemas de acueductos en Costa Rica, es decir, que ustedes saben, bueno, antes estaban hablando de puentes, pero la situación con acueductos es la misma. Cualquier tormenta, ahora ya no, ni siquiera es un huracán, cualquier tormenta causa severísimos daños en los sistemas de acueductos. El problema que estamos teniendo es que no estamos haciendo la lectura de adaptación, porque estamos reconstruyendo igual que siempre. Y entonces no podemos seguir reconstruyendo igual que siempre cuando los impactos de los eventos son diferentes por un tema de mayor intensidad de los eventos extremos, de la forma en que está lloviendo, de los periodos de lluvia. Hay un cambio que está sucediendo en el clima y obviamente la adaptación implica que la infraestructura también tiene que adaptarse para hacerle frente a la modificación de los escenarios de riesgo. Entonces, y también ahí tenemos un efecto sinergístico acumulativo de tantos eventos hidrometeorológicos e hidrológicos que se vienen sucediendo en un corto tiempo que nos pueden afectar directamente a esas infraestructuras tan vulnerables como son los acueductos y que, como lo vimos en el video que dijo el señor de Tamarindo, por cierto, de la Sala de Tamarindo, sin agua no podemos vivir. Podrá irse la electricidad, pero sin agua potable, esas son las emergencias, ¿verdad?, que tenemos. Efectivamente. Gracias. Muchas gracias, don Gerardo. Ahora tenemos una pregunta para todo el panel, para que vayamos continuando con este conversatorio tan importante, y es, ya algunos se mencionaron, pero como para recapitular, como conclusión, ¿cuáles son los desafíos que debemos superar y cómo visualizan la situación a mediano y largo plazo en relación con este tema de manejo, accesibilidad, uso efectivo de datos para el desarrollo del país en materia de infraestructura? Gracias. Bueno, si bien yo comenté, ¿verdad?, cuál es la recomendación que hace la organización y hasta cierto nivel la petición a los Estados miembros en relación con esa capa básica, elemental de información que es para el desarrollo y es para el desarrollo de todos los sectores, ¿verdad? Y que además ya hoy entendemos como una observación integrada del sistema Tierra, o sea, no es solo poner una estación y medir aquí, es medir atmósfera, suelo, océano, y para eso tal vez el ejemplo precisamente que yo puedo ofrecer, que yo creo que es muy exitoso, es precisamente el cómo la organización, que es una agencia, la Organización Meteorológica, la OMM, que es una agencia de las Naciones Unidas con un secretariado de 300 personas, ha logrado coordinar estos esfuerzos, la comunicación de los datos, y hoy día el mundo cuenta con sistemas de observación integrados, ¿verdad?, en el cual todos los países aportan sus datos de manera gratuita y incluso con empresas privadas, ¿no?, las aerolíneas. Entonces se tienen datos de satélite, datos aéreos, datos de atmósfera, se tienen datos en suelo, en el subsuelo, y eso es un ejemplo de cooperación, ¿verdad?, que hoy día podemos demostrar que funciona. Entonces, para mí, si hablamos de los retos, me parece que hay dos temas fundamentales. Número uno, rápidamente para concluir, obviamente, como siempre, el tema de inversión y de sostenibilidad de esa inversión. No sirve un proyecto donde pongo una estación y después se la comen las arañas. O sea, yo necesito que ese proceso continúe por muchos años. Estamos hablando de efectos del cambio climático, etcétera. Necesitamos sostenibilidad. Entonces, de la inversión, pero además una buena inversión. O sea, no solo una buena calidad de observación, sino que la inversión sea de buena calidad. O sea, y eso pasa por lo que voy a citar el siguiente punto, ¿verdad?, que es el lograr estos acuerdos que le permiten al mundo contar con sistemas de observación, de procesamiento, de modelos mundiales, de los cuales un país como Costa Rica, como cualquiera, se benefician, ¿verdad?, porque acceden a los productos de esos centros especializados meteorológicos y reciben los productos de vuelta aplicados para la región, porque somos un sistema en el mundo, ¿no? La meteorología no es cosa de un país o de una cuenca en solitario. Entonces, básicamente es cómo esa inversión se hace de una manera sostenible,
pero también inteligente, donde no tiene sentido que el Estado, una empresa privada y una ONG pongan una estación de observación en el mismo sitio, muy cerca, ¿verdad? Hay que coordinarse. Y el segundo gran punto es este tema de coordinación, pero que además entonces tiene que estar respaldada por un proceso político. Porque yo creo que lo que nosotros hemos descubierto, digamos, en discusiones recientes con las entidades, digamos, que hacen hidrometeorología en el país, es que todos tenemos claro, aparte de cuando consultamos con otros sectores, que las cosas no pueden continuar siendo así. Hay información valiosa que no se está usando y es un tema que también tiene que pasar por lo político. Obviamente el acuerdo técnico de las instituciones más técnicas que están haciendo el trabajo es importante. Nosotros aportamos también en guía, podemos contarles cómo hemos conducido estos procesos en otros países, pero finalmente eso tiene que aterrizar en una formalización y eso es algo más que debería funcionar a nivel del compromiso del país, ojalá esté plasmado en su legislación. Muchas gracias, don Federico. Si me permite. Don José Alberto, adelante. Sí, claro. Bueno, en algunas cosas tal vez iría a redundar sobre lo que comentaba Federico, pero hay casos. Costa Rica es un país privilegiado, llamémoslo así. Había una institucionalidad, podemos hablar que está atomizada la cosa por aquí y por allá, pero no estamos en niveles como, por ejemplo, en Guatemala, donde el instituto, que abarca una serie de especialidades, el INSIBUME, la planilla no sabe si en 6 meses va a tener trabajo, no hay una continuidad entonces en los procesos que se requieren para un control de calidad de la información. Nosotros en las estaciones hidrológicas, obviamente necesitamos ver diferentes niveles del río para poder saber la magnitud de las crecientes y demás. Necesitamos cables de aforo para poderle llegar a esos puntos donde cuando la creciente es significativa podemos ir y medir. Hay otros lugares a nivel de Centroamérica donde eso no existe, o sea, solo pueden medir vadeando, son aforos para estiaje nada más. Aquí tenemos una infraestructura para eso, tenemos sistemas, cada uno en su ámbito obviamente, pero tenemos eso como país y necesitamos articular mucho mejor las cosas. O tal vez hablemos de articular, tal vez no es mejor, sino articular los esfuerzos. El tema de la sostenibilidad es fundamental. Podemos hablar de que también tenemos la información, el ICE, la IA, Dirección de Aguas, IMN. ¿Y qué pasa? Son los mismos sitios que hay. A futuro vamos a tener la misma información, pero si no hacemos la inversión en estos nuevos sitios, a largo plazo necesitamos información, cambio climático, sí, variabilidad, que es algo que también se mencionó. Pero esa inversión hay que hacerla, ¿verdad? Y aparte, sostenibilidad, como decía Federico, por medio de una donación muy fácil, muchas veces, digo fácil, pero hay que gestionarla obviamente, llegan las estaciones, llega la infraestructura, tal vez hasta le da chance de montar todo lo que se ocupa. Pero después, ¿quién opera? ¿Quién ve por eso? Hay que ir a hacer aforos. Ojalá todos los meses ir a ver las estaciones, que el sensor no se haya quedado fuera del agua, o que no esté atascado por el lodo después de una creciente, o que perdimos el sensor. Y después hay que reponer, y necesitamos a la gente ahí procesando, revisando y demás. Esa inversión, alguien tiene que, de algún lado tiene que salir, y esos mecanismos todavía no están. Entonces, hay que trabajar en eso, y ojalá que, digamos, el país pueda sobreponerse a eso. Decía uno de los panelistas en la sesión anterior, al final no nos decidimos hacer, no llega el momento de decidir qué vamos a hacer, y sí, estamos en las mismas. Necesitamos que vengan los fondos, que asegurarlos, asignar la responsabilidad de hacer las cosas a alguien o a algunos. Según institucionalidad, hay fortalezas en cada institución que hay que aprovechar. Entonces, con eso, pues, quería cerrar. Muy bien. Don Bernie. Sí, gracias. Me parece que a mediano plazo el reto es adaptarnos a la variabilidad climática. En este momento, digamos, desde el año 1950 hasta la fecha, hemos tenido entre 6 y 7 eventos de la Niña como el que tenemos actualmente. Y en todos, al año siguiente, o sea, en el 2023 o 2024, estaríamos pasando a condiciones de Niño.
y nadie está hablando de eso, ¿verdad? Ahorita estamos preocupados por la condición de muchas lluvias que hemos tenido. Entonces, eso es parte de la variabilidad climática natural y tenemos que adaptarnos a esto. Y de forma integral, ¿verdad? Con la información que tenemos, los pronósticos que generamos y demás, podemos aprovechar, por ejemplo, que si sabemos que va a venir un niño en los próximos años, pues entonces hacer campañas fuertes en turismo para promocionar que la gente vaya a la playa y demás, fomentar el generar construcciones para reforzar el sistema vial y demás, darle buen mantenimiento, generar buenas alcantarillas, ¿verdad? Cuando no nos está lloviendo tanto y demás, para estar preparados para cuando venga la lluvia. Y no alimentar el ciclo hidrológico, ¿verdad? Que es un ciclo que lo usa el Centro Nacional de Sequías de Estados Unidos y habla que cuando está lloviendo, todo está bien, ¿verdad? Pero cuando comienzan a secarse nos empezamos a preocupar y cuando entramos en pánico vuelve a llover y nos olvidamos de todo. Entonces tenemos que retomar eso. Y a largo plazo, si nosotros nos adaptamos en el mediano plazo a la variabilidad climática natural, a largo plazo nos podremos adaptar muy fácilmente al cambio climático, que va a hacer ver la variabilidad climática, pero con esteroides, digamos, intensa, de una forma más realzada, que por consiguiente nos va a impactar de una forma más fuerte. Muchas gracias. Sí, muy relevante, inclusive también todo lo anterior. Por supuesto, ahora vamos a hacer una recapitulación, pero este aspecto de ser proactivos y no reactivos, que siempre somos reactivos, ¿verdad? Se cayó tal cosa o no dio abasto la alcantarilla, bueno, no vamos adelante, ¿verdad? Ante esto de variabilidad climática y cambio climático. Don Gerardo, sí, gracias. Tal vez insistir sobre dos conceptos que mencionamos antes. Uno es gobernanza, entendiendo la gobernanza como la disposición de herramientas que tienen los gobernantes y los gobernados para resolver los problemas de funcionamiento de un país, de un tema, etc. Y el otro es la disponibilidad de información. Tenemos, como decíamos, una muy alta cobertura de agua en la casa, pero ¿hasta cuándo podemos sostener esa cobertura? Teniendo una demanda tan incremental como tenemos en este momento, donde incluso tenemos ya conflictos por el uso del agua en zonas del país. Tenemos un crecimiento importantísimo en la demanda por el uso del agua, para todos los usos del agua, en la zona de Guanacaste, por ejemplo, donde incluso han habido conflictos, incluso con agresiones y demás, relacionado con la disputa por el uso del agua entre comunidades, entre el uso recreativo, porque por allá hay muchos hoteles, casas con piscinas, y también hay pues un crecimiento del uso intensivo del agua en actividades productivas. Entonces tenemos una demanda creciente y tenemos una desinformación de cuánta agua tenemos para poder darle curso a esa demanda. Entonces, de ahí que los instrumentos de la gobernanza tenemos que correr inmediatamente, tenemos que ponerlos al día, tenemos que actualizarnos para poder atender esas demandas, no solo de agua, sino de normalización, de normativas que organicen, que ordenen el sector. Por otra parte, el tema de la fragilidad de los sistemas, insisto, antes el compañero de la NAME hablaba de los diseños, de replantear diseños. Claramente esa es una tarea importantísima, insisto, no podemos seguir construyendo y reconstruyendo igual, porque las condiciones que nos imponen los eventos catastróficos son otros, o por lo menos el impacto o la intensidad es diferente. De manera que no podemos seguir reconstruyendo para que dentro de 3 años tengamos que otra vez invertir 4 veces más lo que ya invertimos hoy para reconstruir lo mismo que se nos destruyó hace 2, 3, 4, 5, 6 eventos atrás. Entonces ahí hay un tema, sobre todo en un contexto de gravedad fiscal como tenemos en este país, que no podemos darnos el lujo de estar tirando plata al río, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Cada vez que estamos reponiendo sistemas que sabemos que dentro de un par de años se nos van a volver a caer. Hay un concepto de riesgo aceptable, digamos, que muchas veces nos damos el lujo de imponer, es decir, que sabiendo que me va a costar mucho más reponerlo, no hago la inversión ahora para que no tenga que reponerlo, o para la resiliencia del sistema que estoy desarrollando. Entonces,
esos dos conceptos. Gobernanza, necesitamos ordenar desde el punto de vista del cuadro normativo y el orden de quién hace qué y cómo se hace y cuáles son los instrumentos para hacer lo que hay que hacer en el tema de la gestión del recurso hídrico, y disposición de información, porque mientras no sepamos cuánta agua tenemos, no podemos ni permitir ni podemos restringir. Por ejemplo, en este momento hay una discusión de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para una especie de amnistía para quienes tienen pozos para uso agrícola, los puedan seguir usando sin registrarlos o sin... Hay bastante pozos ilegales. Claro, y también creo que hubo un decreto recientemente para permitir sin ninguna restricción los pozos artesanales. Uno podría decir, pozo artesanal lo usa una familia rural, pero pozo artesanal también lo puede usar una empresa que tiene... Sí, claro. Lo que siembre o lo que produzca. Sí, muchas gracias, don Gerardo. Aspectos importantes también a resaltar de esto último que mencionó don Gerardo es el tema de que estos temas de recursos hídricos en toda su integralidad generan conflictos sociales, generan problemas sociales en comunidades, en las más vulnerables, y además el país tiene varias instituciones, yo creo que tal vez como 10 o más, que generan datos en temas de aguas, en recursos hídricos. Pero bueno, es parte de esta coordinación. Tengo unas preguntas ya para que nos dé chance de contestarlas, las voy aquí a exponer dependiendo del tema. Pero la primera es de asadas, así que ¿cómo orientar a las asadas en Costa Rica bajo un escenario de realizar mejoras en los acueductos rurales cuando las mismas no cuentan con la capacidad financiera para realizar los estudios hidrológicos? Sí, bueno, estudios hidrológicos de todas maneras creo que no hay mucha gente que tenga capacidad en el país para hacerlos, pero lo más importante, uno, es decidir si ese es el modelo que queremos seguir manteniendo. Nosotros creemos que sí, pero hay que fortalecerlo. Hay que perderle el miedo a fortalecer la empresarialidad de las asadas. En este momento hay mucha resistencia porque piensan que convertirlas en empresas es privatizarlas. Hay que convertirlas en empresas sin que pierdan la naturaleza, es decir, la esencia comunal de la gestión del recurso hídrico, porque no es solamente, ahorita las asadas lo que hacen es administrar el acueducto. Más que todo sería como capacitarlas, una capacitación. Es que no es solo capacitación, es fortalecimiento. Primero, deben tener un cuadro normativo, una ley o algo que las ampare, porque en este momento su única sostén legal es un reglamento y pertenecen, digamos, son supervisadas directamente por la IA. Pero es muy importante que puedan tener esa capacidad como empresas y que puedan incluso hasta cobrar las tarifas, porque las tarifas es el único ingreso que las asadas tienen. Muchas no pueden cobrar las tarifas por razones incluso administrativas. Entonces, la empresarialidad es el camino necesario, protegiendo el modelo para que siempre mantenga esa esencia comunitaria. Y de ahí, una vez que tengan un desarrollo empresarial suficiente, el resto de los problemas se pueden ir resolviendo porque hay sostenibilidad financiera, por ejemplo, o porque hay una organización sólida que permita que funcionen. Y un servicio adecuado. Exacto. Bien. Gracias. La otra pregunta es, ¿consideran los panelistas que faltan iniciativas de ley para potenciar y lograr la centralización de datos existentes, o lo que falta es tomar acciones operativas? Bueno, nosotros justamente hemos estado conduciendo un proyecto, digamos, analizando no solo las capacidades, sino el marco legal, etcétera, en el país, en relación con la generación de esta información, ¿verdad? Y el aprovechamiento. Y realmente, sí, o sea, hay que hacer más trabajo, pero hay un impulso y hay un interés que hoy día no es solo de las instituciones, o sea, se percibe en el ambiente, ¿no? Todo el mundo entiende que se requiere tener, estimaciones, proyecciones. Primero empezaron con las de cambio climático, bueno, pero eso hay que tener información de mediciones de buena calidad para poder hacer esos estudios. Entonces, lo que al menos nosotros como OMM hemos percibido es que existe un enorme interés
ya no solo del que está haciendo la observación, sino de un montón de sectores y sabe que tiene que pasar por allí, o sea, que tiene que haber cobertura, que tiene que haber observaciones, datos de calidad. Entonces, de ahí en adelante, me parece que también hemos hablado con las autoridades, digamos, de diversas instituciones y existe también una buena disposición de parte de las autoridades. Yo creo que es nada más en algún punto venir con una propuesta. Por ejemplo, estábamos hablando con el viceministro del MINAE, nos dice que ya están trabajando, con un asesor legislativo, fue el que nos dijo esto, en el planteamiento de una nueva ley de aguas, ¿verdad? Y estas son oportunidades, si bien en la ley no se va a especificar el detalle de las cosas, pero sí a nivel de la política pública, de la visión y de la estrategia del país, hay cosas que pueden ir quedando plasmadas allí, si es que esto se logra, ¿no? Entonces es solo para decir, yo creo que el ambiente y la vida común lo pide. Hoy día ya ha pasado a ser una cuestión de sentido común, digamos, aunque podamos jugar un poco con el término, pero en todos los sectores hay interés. Está claro que las cosas no pueden seguir funcionando como han venido hasta ahora. Ahí incluso percibimos un buen ambiente político, digamos, para dar el paso. Es solo que hay que dar el paso. Eso es una muy buena noticia. Esta es nuestra es una base. Al punto, Muy digamos, bien. obviamente continuaremos apoyando el proceso, pero es una decisión soberana del país y en eso ninguna agencia, digamos, externa, ni de Naciones Unidas, ni nadie le puede decir al país qué es lo que tiene que hacer. Tiene que ser una decisión del país y el país es el que tiene que decidir y que dar los pasos, ¿no?, para llegar a esos acuerdos y, por eso digo, idealmente ponerlos en un marco que sea firme, no que sea una cuestión que esté sujeta a la buena voluntad de un día o de una administración u otra, sino que yo creo que hay también claridad de que esto tiene que quedar en letra firme, en un papel en blanco y negro, o hoy día en una memoria de alguna computadora o algún servidor. Blanco y negro también puede ser blanco y pero negro. aprobada por No, totalmente de acuerdo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y no pudimos darle la palabra al resto, pero para esta pregunta en específico, pero ahora tal vez en el receso podamos interactuar con ellos. Quiero cerrar como resaltando los aspectos de los desafíos que se mencionaron para esta sesión. Uno de ellos es el tema de inversión y sostenibilidad de esa inversión para poder generar datos en el país de calidad. Y también abarcar áreas que las instituciones que generan esta información no tienen ese sector, ni siquiera algunas empresas privadas, y que ya vimos, como lo mencionaron los panelistas, los expertos, que tenemos áreas territorialmente en Costa Rica sin cobertura de datos detallados, sino posiblemente se harán proyecciones. El otro punto, el otro desafío es el tema de la coordinación, aspecto que la OMM respalda y apoya para que pueda lograrse este tema tan importante de coordinación interinstitucional a todos los niveles. Otro aspecto importante es el respaldo político, que justamente es lo que don Federico nos acaba también de mencionar, que en buena hora hay un buen ambiente para que vayamos hacia esa dirección, y para esto es justamente el tema de la formalización y la estandarización de datos. De ahí tiene que venir esta directriz robusta por parte del gobierno. Otro desafío es articular los esfuerzos con lo que hay. Tenemos equipos, tenemos, como mencionó don Juan Carlos, hay monitoreos y equipos inclusive telemétricos, otros que no, pero necesitamos personal. Entonces, esto viene justamente al tema de articular esos esfuerzos y lograr esta generación de datos que sea útil para no solo compartirlo a nivel internacional, sino que para los requerimientos de nosotros. A mediano plazo, adaptarnos a la variabilidad climática, no ser reactivos. Cuando tenemos afectación a la infraestructura, no es solamente sustituirla por la misma que había anteriormente, porque no estamos tomando en cuenta estos pronósticos que nos indica que tenemos que tener diseños sostenibles, diseños resilientes para la que estamos enfrentando del cambio climático. Otro aspecto importante es la gobernanza, que mencionó Gerardo. Es un punto importante.
y además la disponibilidad de información, esta disponibilidad de información, si no sabemos lo que tenemos en materia de recursos hídricos en hidrología subterránea, no podemos administrar ese recurso. Y si bien es cierto, la Dirección de Agua está haciendo un gran esfuerzo y con todo este cambio y esa inversión que hizo para poder tener datos en tiempo real prácticamente de algunos acuíferos, no tenemos la red nacional completa. Ya estamos más o menos como con la cobertura hidrológica e hidrometeorológica, o tal vez peor. Pero entonces, en ese sentido, estos son los temas como para hacer el cierre. Les agradezco montones a los expertos, un panel de lujo realmente que están aquí. Recordemos que el tema de recursos hídricos, de datos de calidad y en cantidad, son los que nos van a permitir contar con diseños y construcción de infraestructura que podamos enfrentar esta variabilidad climática, cambio climático y en beneficio de todas las comunidades. Muchas gracias. Muy bien, gracias.